Bienvenidos a este nuevo podcast de Empresarios con Propósito. Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario His We At Work Julio Bayona y un servidor Armando del Bosque recibimos a otros empresarios His We At Work para compartir sus experiencias de vida como empresarios y como personas de fe. El día de hoy tenemos el honor de recibir a Zacarías Dieck Vega, dueño, fundador y coordinador general de SDI, Soporte Dinámico Industrial. Bienvenido, Zac. Gracias. Hola Zacarías, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte aquí, de verdad, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Cuéntanos un poquito, primero que todo, ¿quién es Zacarías Dieck? Sí, muchas gracias Julio y Armando por la invitación. Felicidades por el programa. Bueno, Zacarías Dieck es padre de familia, felizmente casado, 22 años, tenemos 5 hijos, 2 hombres, 3 mujeres, ya todos adolescentes entre edades de 21 años y 14 años. Unas cuatas, de hecho, salieron ahí al final. Bendecido. Y bueno, pues empresario, ¿no? Empresario, vamos a decir, de rebote, vamos a decirlo por algún momento, ¿no? Pero pues ese es Zacarías Dieck, hijo de Dios. Muy bien, Zacarías. Ahora cuéntanos acerca de SDI. ¿A qué se dedica SDI? Bueno, mira, SDI nace en el 2006, principalmente para hacer venta de equipo de manejo de materiales. A lo largo de los años nos hemos ido evolucionando y realmente ahorita lo que viene siendo es un Automation Solution Provider, ¿no? Donde tenemos 3 unidades de negocio y nos dedicamos a optimizar flujos de trabajo, tanto operativos en la planta, ¿no? Para poder reducir costos, aumentar la calidad, aumentar la productividad en todo el tema de integración de manejo de materiales que tenemos. Y la otra es la distribución de equipo de control industrial, de automatización y manejo de materiales. Y ahí lo que hacemos es facilitarle la vida y hacer más accesible la automatización, pues, para muchos clientes integradores de sistemas ellos en sí mismos. Perfecto. ¿Cuántos años llevan en el mercado, Zacarías? 15 años. Como SDI, 15 años. Yo tengo ya 20 años en la industria. Perfecto. Pues si quieres, Armando, entramos en el tema empresarial. Adelante. Que ya más o menos lo mencionaste ahorita. Y tú dijiste, empezamos como una compañía y hoy por hoy somos 3 unidades de negocio. Algo que suele pasar muchas veces en empresas cuando van progresando y van madurando. Pero esas decisiones empiezan a volverse un poco complicadas porque ya no sabe uno si maneja todo una misma empresa y diferentes tipos de negocios en la misma, o si es que tengo que salir a crear otra empresa, o cómo es que se hace esto, cómo hago que mi gente no pierda el foco, cómo mido también, ¿no? Cómo mido financieramente cada uno, porque a la medida que yo voy sumando otra unidad de negocio, pues es una forma de operar distinta, es una forma de medir distinta, son unos indicadores diferentes. Para mí en particular ha sido el reto más grande, es cómo mantengo lo que sabía que venía midiendo, y ahorita le subo otro unidad de negocio y ahorita se me va a descuadrar todo porque ya no va a ser muy fácil verlo. Era un poco mi experiencia y creo que pasa uno por esa época de ¿qué hago? Mantengo una empresa, creo otra empresa, creo unidad de negocios. Cuéntanos un poquito y guíanos en cómo ha sido este proceso de ir sumando unidades de negocio a tu compañía y cómo hoy por hoy lo has podido manejar. Obviamente estás en un nivel donde ya lo sabes manejar bien, pero de donde empezaste, llévanos un poquitico en la historia rápidamente y dinos cuál es la buena práctica para hacerlo bien hecho. Digo, la verdad es que ha habido muchos aprendizajes y definitivamente lo hicimos muy mal. Y ahí vamos mejorándolo con el paso del tiempo, como todo es una evolución. Pero mira, desde que nacimos en el 2006, prácticamente empezamos operaciones en el 2007, siempre teníamos como 2 ramas y las teníamos divididas por tipo de producto. Una era la distribución de equipo de automatización y control, que esa era, yo tenía un negocio con otro socio del 2001 al 2007, ¿no? Y esa era la parte que manejaba con él.
y al mismo tiempo era yo representante de ventas de una empresa de manejo de materiales que está en El Paso, Texas. Y cuando me separó de mi socio, junté las dos en lo que es SDI, manteniendo una esencia separada. Realmente la parte de manejo de materiales la manejaba mi hermano, quien es socio ahorita de la empresa, ¿no? Entonces siempre fueron como dos manejadas por el tipo de producto y categoría separadas. La de conveyor es muy chiquita y prácticamente vendíamos David y yo, ¿no? Y la otra ya una estructura que se fue armando, que ya venía de la empresa anterior, y de ahí lanzamos todo el tema de distribución ya fuertemente, con una tienda en línea, marketing, fuerza de ventas, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? Y aquí es un poco esto de los 7-year cycles. Si te fijas, ya mencioné el 2000, 2001 y 2007, me separo, ahí hay un proceso de tener empresa y al mismo tiempo ser representante de ventas. Desde 2007 al 2014, lo fuerte de SDI fue la distribución de equipo de control industrial, donde crecimos, la verdad es que bastante bien. Y a partir del 2014, y por gracia y obra de Dios, empiezan a llegar ciertos proyectos bastante grandes de transportadores y manejo de materiales, en los cuales pues empezamos a manejar David y yo y una persona más como project manager. Bueno, esa unidad empezó a crecer mucho, a raíz que el 2016-17 pues ya era casi el 40% del negocio y empezamos a hacer una estructura. Y como bien lo mencionaste ahorita, se nos hizo un desorden en el 17 y 18, donde vas queriendo pues usar, o los mismos proyectos te van consumiendo los recursos de otras unidades de negocio y no tienes clarificación de dónde te está generando la rentabilidad. Si era proyectos o si era el store o quién se canibalizaba a cada quien, ¿no? Entonces, del 2014 al 2021 la parte de proyectos fue muy fuerte y se nos cayó todo el tema de distribución. O sea, perdimos mucho enfoque. Y ahorita, a partir del año pasado, hemos venido ya reestructurando y haciendo así lo que le llamamos los Value Stream Maps de cada unidad de negocio, esperando ahora sí que del 2021 al 2028, pues sea todo un éxito cada una de las 3 unidades de negocio claramente definidas con su propósito claro, su misión, su propuesta de valor al cliente y definitivamente la estructura interna, apoyado con un SDI robusto en el back office, que todo el tema de administración, el área de desarrollo, organización y misión, y en todo el área de sistemas, ¿no? Entonces, así ha sido un poco la historia de SDI. Y fíjate que es la evolución de los... Le he estado yo leyendo un poquito de esto de Automation Solution Providers, de muchas empresas que empiezan como distribuidores y los mismos clientes les van pidiendo que vayan creciendo en valores agregados, Value Added Services, y luego Integrated Services, que es ya integrándolo todo, y luego ahora sí todo el área de servicios como tal. O sea, yo quiero que tú me lo vendas, me lo instales, me lo hagas la ingeniería, todo, me lo programes y luego me des el servicio. Y bueno, eso ya cada vez hemos sido más integrados sin perder la parte de distribución hacia ayudar a otras empresas, a integradores que puedan también ser muy buenos integradores. Eso es lo que estamos ahorita construyendo. ¿Y qué sigue? Qué buena pregunta. Fíjate que esto es algo que el año pasado, bueno, en el 2020, en noviembre del 2020, o sea, yo en los últimos 3 años, la verdad es que he estado sumamente estresado de cómo estructurar y el caos mismo generado por mí a veces en la organización. Y fíjate, aquí les voy a contar esta historia. Estaba yo en una hora eucarística y salí, y no sé por qué se me vino a la mente el número 72, ¿verdad? A lo mejor era el evangelio que acabamos de leer ahí. Y tengo una muy buena amiga, Samia Karimi, también está poseída por Dios, yo digo, ¿no? Y entonces le hablé, ella da clases de Biblia, le digo, oye, ¿qué significa el 72 en la Biblia? ¿No? Y me dice, oye, el 7
es perfección y el 10 es plenitud. Y eso habla de que Dios también quiere que llegues a todo el mundo. Eran las 12 tribus y que vayan llegando. Y luego le digo, ¿y el 2 en 2 qué significa? Me dice, pues el 2 es complemento. O sea, Dios nunca manda a nadie en solo. Y de hecho, fíjate, aquí un paréntesis, escuché todos los podcasts que han hecho, ¿verdad? La verdad es que felicidades, muy buenos. Y si te fijas en cada uno, algo que noté es que todos fueron invitados por alguien más, ¿sí? O sea, siempre hay alguien que te enseña, que te orienta, que te da, y todos mencionaron algo del otro, ¿verdad? Y la verdad es que así es, o sea, Dios te va poniendo con quién y los medios para que a través de las mismas personas lo puedas llegar a conocer. Entonces, bueno, long story short, ¿verdad? Como dicen. Yo dije, bueno, ¿y esto qué quiere en SDI? Y caí en cuenta de que lo que Dios quiere a través de SDI es, pues, extender su reino, ¿no? O sea, a final de cuentas, para eso estamos también como en la búsqueda a través de His Word del valor eterno. Y yo decía, oye, pero ¿cómo? Si somos una empresa de distribución y lo que quieres es meter menos gente, o sea, entre más eficiente eres, pues también buscas esa rentabilidad y tenemos pues muy buenos procesos, tienda en línea y todo eso y lo que quieres es menos gente. Entonces yo dije, bueno, y entonces a través de eso, ¿cómo vamos a llegar a más? Y ahí fue donde se me vino una idea. Aquí hay una empresa que se llama la Sociedad Mexicana de Parrilleros, que no es realmente una sociedad, sino es un dueño, pero va haciendo capítulos y círculos y células. Y dije, mira, por ahí va. O sea, la verdad es que lo que queremos es ayudar a los integradores a hacer su mejor versión. O sea, es cómo podemos nosotros extender todo a través de los productos que vendemos hacia los integradores, ayudándolos y robusteciendo sus empresas también con experiencias, siendo nosotros mismos un integrador como ejemplo, ¿no? Ya sabes, project management, todo eso, cómo lo manejamos, para que ellos puedan aprender de nosotros. Y luego, cómo extendemos a partir del área de servicios. Y ahí lo que vamos a ir haciendo, no está construido ahorita, pero son células autogestionadas de servicios. Y ahí sí podemos crecer 1000 gentes o 2000 o lo que Dios quiera. Entonces, la verdad es que le hemos llamado un ecosistema donde la parte principal son los colaboradores y una plataforma digital, y de ahí la parte, y vamos a decir, primer círculo es la parte de store, de la venta de productos, y de ahí se van a ir desarrollando otros servicios como proyectos, la parte propia de servicios y servicios terciarios. A lo mejor esto todavía no está construido, pero de cómo ayudamos a los demás integradores, ¿no? Entonces, eso es lo que es. Pues eso es lo que creo que Dios está inspirando en la empresa, ¿ya? Esperemos que nos dé el tiempo. De manera muy corta, ¿qué hacer y qué no hacer en el proceso de desarrollo de nuevas unidades de negocio dentro de una empresa? Mira, yo creo que un punto muy claro es cuál es la propuesta de valor al mercado y qué necesitas de gente dedicada a eso, y asignar claramente las responsabilidades y no subsidiar, ni esto es la parte de no hacer, donde tengo la persona de store y la pasas a servicios y empiezas a canibalizar gente. Entonces, ¿qué sí tienes que hacer que no hicimos nosotros? Un alto, hazte para atrás, ver la foto y decir qué requiero para esa nueva unidad de negocio. Acá fue todo muy rápido, entonces empieza a aventar. Y como proyectos ¿Estructuras independientes? ¿Es lo que te refieres? Totalmente. Respetar las estructuras. Respetar. Okay. Y las cosas que son común, dejar muy claro qué es eso y qué costos implica hacer eso. Ok. Estructuras independientes en lo que sea lo conveniente, pero obviamente también porque parte de este desarrollo de una unidad de negocios, porque uno quiere también aprovechar pues herramientas
que puedan servir a ambas unidades, ¿verdad? Pues un departamento contable o cosas de este tipo que uno pueda utilizar para más cosas, ¿verdad? Totalmente. Y eso dejarlo bien claro, porque también me ha tocado que de repente cuando va empezando una unidad de negocio y no está claro, plasmado en un plan estratégico, a veces ciertas personas piensan que están haciéndole un favor a la otra unidad de negocio. Entonces ahí debes de dejar muy claro que ese back office es de SDI, no es de una unidad de negocio. Ese también es algo bien importante de dejar claro. Muy bien. Has tenido una experiencia, por lo que nos cuenta, va todo muy bien, con muchos planes, pero creo que de pronto no todo ha sido fácil. Cuéntanos esa experiencia, algunos le llamamos conversión, a otros le llevamos, no sé, cada uno le tenemos el llamado. ¿En qué momento es ese punto de quiebre en la empresa para que empieces a hacer las cosas de una manera distinta? Mira, fíjate que realmente también he escuchado tus podcasts y creo que hay de los dos, ¿verdad? O sea, hay uno que tienes el San Pablazo, ¿verdad? Y otros que hemos ido más por una línea de una búsqueda, ¿no? Digo, yo realmente vengo por esta otra, o sea, no ha habido así como un cambio. De hecho, yo digo que la empresa, es más, desde que la tenía con mi otro socio, es una empresa de Dios. Yo digo que siempre ha estado consagrada de alguna manera. Dios siempre nos ha bendecido. Entonces no te puedo decir como que hay un punto de quiebre en cuanto se cambiaron. Creo que la esencia siempre ha estado. Yo fui colaborador con los legionarios en el 95, 96 y ahí tuve la oportunidad, que creo que es algo que me marcó mucho, de leer mucho, y entre ellas leí varias encíclicas, la de Rerum Novarum y Centesimus Annus, de lo que hablaba del trabajo y la dignidad del trabajo, porque yo siempre me había preguntado, bueno, ¿cuál es el fin del trabajo? Lo que yo creo que marcó un poquito fue el 2018 en varios sucesos que me ayudaron a poder hacer que esto como dicen por ahí, se declarara. O sea, sabes que esta es una empresa de Dios, ¿sí? Y esto es lo que queremos. A lo mejor la gente ya sabía que Zacarías, pero a lo mejor Zacarías el fuera de la empresa, pero la empresa pues no habla de Dios o habla de repente o quiere rezar, pero sin declararlo. Entonces yo creo que el 2018, y vamos a decir que marcaron dos eventos. Uno, mi papá tuvo cáncer todo el 17, falleció en abril del 2018 y estoy seguro que él pues intervino mucho para que se desfogaran varias cosas. Y otra que me topé a Poncho González saliendo de misa precisamente el 10 de mayo, o sea, hay cosas que te quedan marcadas. Y me dijo, ya háblale a Armando. Ya me había dicho hace un año, yo no le había hablado a Armando. Y en ese momento ya le hablé a Armando. Y Armando ya fue a SDI y creo que ahí ya fue donde también a través de His Word World descubrimos que había más empresas con el mismo propósito. Y eso creo que nos liberó y nos dijo, ¿sabes qué? Vamos a declarar en SDI a Dios presente en la empresa como centro. Entonces creo que ese puede ser un momento de cambio y lo veo en muchas cosas también en el tema personal. Muchas gracias. Y para que no conozcan a Alfonso González, que algún día esperamos tenerlo por acá, un gran apóstol y patrocinador de este gran movimiento de traer a Dios en la empresa en México, al cual muchas otras empresas le debemos bastante. Pues sí, México y Latinoamérica. Sí. Vamos ahora a hacer la pregunta obligada. El podcast se llama Empresarios con Propósito. ¿Cuál es el propósito de SDI? Fíjate, de hecho lo declaramos en un retiro en el 2019 y es ayudar a las personas a ser la mejor versión de sí mismas tomadas de la mano de Dios. A lo mejor está muy hacia el interior, ¿no? Pero ya con esto que les platiqué hace rato, el propósito es cómo ayudamos también a las empresas a hacer su mejor versión tomadas de la mano de Dios. Obviamente están con personas y es algo que SDI siempre ha tenido muy presente, que nosotros trabajamos de persona a persona. Eso es algo que siempre les he comunicado desde inicio. O sea, no importa el tamaño de cliente que te hable, te está hablando una persona que tiene una necesidad y tenemos que escuchar a esa persona. Entonces creo que ese es el llamado que ha tenido desde siempre. Y algo muy padre que hicimos, que ahorita que me preguntabas qué sigue, esta sesión con
con Salim, el director de His Other Work aquí en Monterrey, hicimos una sesión muy padre, porque a veces nadie no entendía, oye, esto de ayudar a las personas a hacer la mejor versión, ¿qué significa, no? Hicimos el propósito extendido y la verdad es que salió muy bien. Y ahora, ¿cómo esto lo hacemos hacia afuera? Y ahí es donde entra todo el optimizar flujos de trabajo, simplificar procesos a través de soluciones integrales sirviendo a las personas, ¿no? Más bien es servir a las personas simplificando procesos a través de soluciones integrales accesibles a todo nivel. ¿Y cómo aplicas el propósito al día a día en la empresa? ¿Qué tiene la empresa ahora que quizá no tenía antes de que te unieras a este grupo de His Other Work? Fíjate que esa es una muy buena pregunta que todavía seguimos trabajando. De hecho, en estos últimos 2-3 meses hemos estado viendo que realmente a través de los procesos que tenemos, cómo está Dios metido en ellos. Y tiene que ver con orden, disciplina, simplificación, el hacerlo bien a la primera. O sea, todo ese tipo de cosas son de Dios, ¿verdad? Y luego, una de las cosas importantes es que, y lo puedes preguntar con varios de los colaboradores, algo que de los últimos 4 años me siento también pues muy bendecido, de que hay mucha armonía en la empresa. O sea, el que nos podemos decir las cosas de frente, con esta corrección fraterna, con una sinceridad. Obviamente hay los ciertos egoísmos naturales del hombre, ¿verdad? Pero no esa soberbia abismal, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante en las empresas que tenemos que generar eso, ¿no? Y obviamente el cuidado del cliente, o sea, eso es bien importante. Creo que también allí tiene que haber algo en donde estás hablando con una persona y cómo, pues, dices la verdad, cumples. No, oye, ¿sabes qué? No, ahorita está el tema del supply chain muy fuerte. Pues decirle la verdad, ¿sabes que no te lo puedo entregar en esta fecha? Va a ser esta otra. ¿Qué hacemos? Perfecto. Cuéntanos un poquito acerca de Saraí, la persona que tienes en desarrollo organizacional. Y me interesa que nos cuentes porque muchas compañías dejan el tema de traer hay diferentes cargos, líder de misión, ¿cómo le pueden llamar? Pues lo típico es desarrollo organizacional. Uh-huh. Nosotros le llamamos líder de misión, oficina misión. Correcto. Pero es básicamente lo que estás preguntando, el cuidar a las personas. Correcto. ¿Cómo es que una empresa que desde un principio, cuando tenían quizá 20 colaboradores, no llegaban a 30, ya tenían contratado a una persona que se dedicaba exclusivamente a cuidar de las personas? Eso no es muy normal. Porque por lo regular además es las personas, los empresarios dicen, todavía no, esto es muy pequeño para traer una persona solamente para ese cargo. Así que como dice Armando, es muy interesante que tú desde que tenías un número, pues digamos que inferior a 30 personas, ya lo considerabas tan importante que designaste una persona solamente para el cuidado de los colaboradores. Sí, fíjate, hay 2 puntos importantes desde que empezamos la empresa. Bueno, primero con mi anterior socio y luego ya que la empecé yo con mi hermano, que ha sido el tema de marketing y desarrollo organizacional en la empresa, o sea, interno. De hecho, cuando éramos 14 colaboradores, de hecho menos, desde 10 en la anterior empresa, ya teníamos una persona de marketing. Luego cuando me separo yo de mi socio éramos 7 personas, de las cuales una era de marketing. Y luego fuimos creciendo y marketing, como también lo usábamos para la comunicación interna, se convertía en este brazo de desarrollo organizacional sin ser desarrollo organizacional. En el 2012, 11, creo que Saraí empezó en el 2011, debe tener 10 o 11 años ya en la empresa. Éramos, como dices, 25, no más de 30 colaboradores. Se contrató a Saraí para ya ver todo el tema de desarrollo organizacional. La verdad es que ha sido una bendición, o sea, es una chava de Dios también.
y ha sido alguien que ha ayudado mucho a ir generando pues esta cultura. De hecho, en el otro de los podcasts que escuchaba decía, bueno, pues la cultura la tienes que fomentar y construir, o la cultura te destruye. Creo que tú, Armando, lo decías también por ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí le hemos dedicado mucho tiempo a eso. Y uno de los temas que últimamente volvimos a retomar, porque creo que en algún momento perdimos piso en eso, es hacerlo no solo a través del área de desarrollo organizacional, sino cómo lo hacemos con el equipo visión, que es como le llaman His Way at Work, que es todos los líderes de negocio y que todos ellos mismos sean ejemplo y cultivadores de esa cultura, ¿no? Y entonces estos últimos, de hecho 3 meses, hemos tenido 2 retiros de mediodía cada uno con todos ellos para poder ir pues alineando, ¿no? Todos los temas de filosofía de empresa. ¿Qué puede esperar un empresario cuando hace el sacrificio de asignar una persona a este cargo tan importante en la compañía como es el líder de misión? ¿Cuál es el gana-gana? Mejor dicho, hay la preocupación de la inversión, porque obviamente es un costo de una persona adicional para este puesto, pero ¿cuál es la parte positiva? ¿Qué es lo que tú le dirías al empresario? Que ¿por qué hacerlo? ¿Por qué sí se debe de colocar una persona sola y exclusivamente al frente del cuidado de los colaboradores? Pues yo digo que es lo más importante. O sea, a final de cuentas es las personas. O sea, fíjate que algo que he traído en los últimos 10 años es muchas veces hacemos las cosas a pesar de las personas. De hecho, Armando también lo puede decir de eso, ¿verdad? Y el tema no es cómo lo hacemos con, por y para las personas. Entonces, para mí ha sido siempre fundamental el cuidado de la persona, ¿no? Ya con His Way at Work, pues le vas metiendo un poco de método, pero yo creo que esta parte es una de las cosas que hemos traído desde esencia, de que las empresas son, y esto lo dicen por los papas y muchos, o sea, a través del trabajo lo que dignifica y desarrolla a la persona. Entonces, ¿cómo le ayudamos para que eso se pueda dar más que solo sea un empleo o un trabajo remunerado y que vengan aquí solo por el dinero, ¿no? O sea, creo que es fundamental trasladar esa filosofía de que en el trabajo vienes a crecer, a desarrollarte, a retarte, a ser humano. O sea, realmente eso es. De hecho, hay una definición y que me ha gustado mucho que saqué en la maestría. Yo tengo una maestría de antropología y ética. Precisamente en el 18 empecé y la terminé ahora en el 2020 y estoy haciendo ahorita la tesis. Y dentro de una de las clases que veíamos era ¿qué me hace ser humano? Y veíamos, bueno, es el saberme necesitado de Dios y de los demás, y que de nada me sirve mi excelencia si no sé reconocer mi inocencia, y al mismo tiempo reconocer en el otro que, aunque veo su indigencia, necesito de su excelencia. Y eso es, o sea, realmente ahorita con todo el tema de inteligencia artificial y nosotros dedicados a la automatización y todo, es que las dos cosas que no van a cambiar del ser humano es su relación con el otro y su creatividad. Y son cosas que en una empresa no podemos matar. Entonces, ¿cómo la potenciamos? Y eso es un tema bien fuerte, o sea, equipos autogestionados, autonomía, o sea, hay mucho de cómo lograr que la persona pueda crecer. Y creo que de ahí viene todo este tema de ayudar a las personas a ser su mejor versión, tomadas de la mano de Dios, que no significa más que otra cosa de ser humano, o sea, de que desarrolle su creatividad y su potencial de relacionarse con el otro, dándose al otro. Espectacular. Muchas gracias. Nomás quiero añadir algo a esto. No hay mucho que añadir a lo que le dijiste, pero nomás un comentario chiquito es, le escuché, se me olvida el nombre de, creo que fue un obispo, un sacerdote en México en un evento His Way at Work. Monseñor Héctor Pérez. Que nunca he escuchado decir eso, porque siempre lo normal es escuchar decir que el trabajo dignifica a la persona.
Y él dijo, no sé si es el que acabas de mencionar, pero él dijo ese día, no, es la persona quien dignifica el trabajo. Y es bastante profundo, porque es precisamente eso, es el ser lo primero. Me pareció espectacular, hermano, lo quería compartir con ustedes. Es el hombre es el hombre el que le da sentido a las cosas, no las cosas al hombre. Correcto, es muy profundo, muy, muy, muy profundo, la verdad. Zach, ¿qué es lo que SDI siempre nos pide, Julio? Danos algún ejemplo que hace diferente ahora que ha implementado His Word Work. Danos algo que haga que antes no hacía. Digo, como te dije, una de las cosas fue declarar. O sea, declarar abiertamente que Dios está presente y hacerlo ya sin tabujos o algo, el tema de la oración, las misas, el estar últimamente constantemente cuestionándonos, ¿cuál es la voluntad de Dios en la empresa? Y número 2, ¿cómo está Dios en los procesos a través del orden, del cuidado de la persona y de nuestros clientes? Yo eso sería, y obviamente la pandemia tuvo un impacto un poquito fuerte y otros cambios que hicimos internos que como que nos detuvo un poquito, pero ahorita lo que estamos retomando mucho es un calendario anual de diferentes actividades y de cómo nos aseguramos que todas las personas estén bien cuidadas. De hecho, Sara, una de las cosas que implementó desde la pandemia fue una encuesta semanal de bienestar, la cual la revisa todas las semanas y va viendo pues, qué situación es la más apremiante. De repente han ido cambiando, ¿no? Es una situación económica, ha habido temas de los hijos, qué hay que hacer con los hijos, y entonces nos acercamos y vemos de qué manera podemos ayudarnos, ¿no? Salud mental, ya ves que ahora también ha habido todo un tema con esto, entonces tenemos también un apoyo de un grupo de la Fundación Social de la Empresa de Nuevo León, también de psicólogos y apoyo por si alguien necesita algún apoyo en ese tema, ¿no? Qué bien, muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando, un par de preguntas, de últimas preguntas. En medio de todo esto, de la implementación de His Word Work, de nombrar un líder de misión, de muchas cosas, pues está el saber escuchar a Dios, el saber qué nos está pidiendo que hagamos con nuestras compañías. Un consejo rápido de cómo saber leer o cómo saber escuchar cuando Dios habla. Pues hiciste igual una gran pregunta. Yo creo que yo todavía estoy aprendiendo. Mira, dos temas. Algo que yo he ido aprendiendo estos años es que al menos a mí Dios me habla a través de las personas, o sea, y creo que a todo el mundo, o sea, es a través de las conversaciones que vamos teniendo, o sea, ¿por qué estás ahorita sentado contigo aquí? O sea, es porque Dios quiere algo, ¿no? Entonces creo que a través de eso y saber escuchar y saber discernir. Lo otro, definitivamente la palabra de Dios, ¿no? O sea, yo en los últimos años también he estado oyendo prácticamente misa diaria, pues el rosario, los grupos de encuentro con Cristo, ¿no? Entonces, pues ahí vas también un poquito discerniendo. También he tenido la gracia de que Dios me puso en un foro de His Word Work con también gente, apóstoles de Dios, que también han aprendido mucho de esto y de hecho aquí podemos hacer el anuncio, todos los jueves últimos de mes nos juntamos a hacer oración varios empresarios y a interceder de empresario a empresario. Y la verdad es que ha sido para mí estos últimos 4 o 5 veces que nos hemos juntado de también cómo escuchar a Dios a través de los demás por intercesión del otro. ¿Qué les puedo recomendar? Es pues saberse necesitado de Dios y dejarse que Dios les hable. Yo creo que eso es, o sea, ser como ese niño que Dios quiere que seamos, que se acerca a su padre a pedirle consejos. Señor, estoy en esto, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga?
¿no? Y con esa humildad. El otro día un sacerdote dice, miren cómo los niños se acercan a recibir la comunión y tal, y pareciera que los adultos ante cierta situación nos alejamos de Dios, ¿verdad? En vez de acercarnos hacia Él como su hijo necesitado. Yo creo que va por ahí. Y luego hay muchos métodos, hay varios libros, en la Escuela del Espíritu de Jacques Philippe, muy bueno. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque hablamos de un par de libros que mencionabas que eran muy interesantes y quería que los compartieras con la audiencia. Nos recomendarás un par de libros que te han servido en todo este proceso. Sí, en la Escuela del Espíritu, y el otro es un taller de discernimiento de un jesuita, de José Luis Serra. Ahí se los comparto, para que lo puedan tener por ahí, que me han ido ayudando en este proceso de discernimiento. Algo bien claro y que creo que a veces causa mucha confusión también en este proceso es: Dios nunca te va a pedir algo que vaya en contra de la vocación que ya te dio. ¿Sí? O sea, si tú eres un padre de familia casado, hay que tener mucho cuidado, porque de repente te empiezan a llegar cosas de muchos apostolados o cosas, alto, o sea, mi prioridad es mi familia, ¿no? Entonces tienes que saber decir que no, porque de repente te llegan muchas cosas. Y el otro tema bien importante es que vas recibiendo más gracias y cada vez vas aprendiendo entre más agradezcas. Ese es el principio número 1. Siempre queremos lo que no tenemos y siempre pedimos, pero cuando nos paramos a agradecer. Y entre más uno va agradeciendo, ya sean cosas positivas o cosas que nos van pasando, una enfermedad, alguna situación en el negocio, y saber aprovechar, o sea, cuál aprendizaje quiere Dios que saques de eso y agradecerlo, van multiplicándose las gracias y las bendiciones. Entonces, Zacarías, pues ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Te agradecemos de verdad muchísimo por ese tiempo. Armando, si nos puedes compartir algunos comentarios. Un poco resumiendo, gracias, Zach. Nos dices que cómo se vive el propósito en el día a día con disciplina, simplificación, hacerlo bien a la primera, con armonía y sobre todo con el cuidado del prójimo en colaboradores y clientes. Nos hablas también de que en una empresa debemos desarrollar 2 cosas: creatividad y relación con los demás. ¿Qué han hecho diferente con His Way at Work? Cuestionar la voluntad de Dios, es decir, cuál es la voluntad de Dios en la empresa constantemente, y ver a Dios en el orden y el cuidado de las personas y clientes. Nos hablaste de una encuesta semanal de bienestar ahora con el COVID, que es una buena recomendación, al igual que saberse necesitados de Dios y pedirle con humildad. Saber que Dios nunca te va a pedir nada en contra de lo que tiene seleccionado para cada uno de nosotros, y saber ser agradecidos, porque siempre vamos recibiendo gracias, pero primero hay que ser agradecidos. Perfecto, Armando, muchísimas gracias. Zacarías, un placer haberte conocido por este medio, un gran gusto haberte tenido. Mil gracias por tu tiempo y pues muchas bendiciones. Recuerden darnos like y compartir nuestros podcasts para que tengamos más alcance con más empresarios. Gracias, Zach. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias, igualmente, bendiciones a todos. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.